Hay hombres que se visten para ser vistos, y otros que se visten para estar. Leonardo Varela pertenecía a la segunda especie. Su traje no era un disfraz ni un uniforme, era una extensión de su manera de estar en el mundo, una forma de silencio. Aquella mañana, el diplomático español llegó a la cumbre de Viena con el mismo porte con el que uno entra a una iglesia antigua. No había nada ostentoso en él, pero su presencia se imponía sin esfuerzo. Era la armonía entre la tela y la persona, entre la línea y la respiración. Nadie podía explicar exactamente por qué destacaba, solo que todo en él parecía medido con una calma milimétrica. El fenómeno comenzó con una comparación inesperada. Ethan Ward, uno de los críticos de sastrería más influyentes del planeta, publicó en su cuenta una simple imagen doble, dos hombres con traje, dos visiones opuestas. A la izquierda, un empresario vestido con ansiedad, calcetines de dibujos, zapatos marrones con un traje azul oscuro y una chaqueta demasiado corta. A la derecha, Leonardo Varela, hombros perfectos, pantalón sin quiebre, proporción contenida. Ward escribió una frase que desató la tormenta: uno quiere llamar la atención, el otro deja que la arquitectura del traje hable sola. El tuit superó los 30 millones de visualizaciones en una semana. Medios de moda, revistas y programas de televisión empezaron a hablar de él como si fuera un nuevo referente de la elegancia moderna. Lo llamaron el diplomático del silencio. Ward añadió una de sus expresiones favoritas: prefiero al monje soltero. No hablaba de religión, sino de pureza formal. Explicaba que la verdadera elegancia no necesita adornos ni gestos ruidosos, igual que un monje no necesita oro para rezar. El traje bien hecho, decía, no grita. Se sostiene en su propia estructura. Ethan Ward no era un influencer de pasarela, sino un estudioso del corte clásico. Había trabajado como editor de moda masculina en The New York Herald, colaborado con The Financial Review y publicado artículos en The Sartorial Code, una revista que trataba la sastrería como una ciencia exacta. En sus textos no hablaba de tendencias, sino de proporciones, de la manera en que una solapa puede cambiar la autoridad de un rostro. Cuando habló de Leonardo, lo hizo con un respeto que rozaba lo académico. Es el ejemplo de la perfección ejecutiva, escribió. La elegancia llevada a la disciplina. Un hombro sin volumen, una caída que no se interrumpe, un cuello de camisa que abraza sin tensar. Cada detalle es un acto de autocontrol. Los medios británicos, celosos guardianes del trono sartorial, terminaron rindiéndose. The London Times tituló: Leonardo Varela, el hombre que venció a Savile Row. El mensaje era claro: el nuevo estándar de elegancia no vivía en Londres. A medida que su nombre se hacía viral, comenzaron a preguntarse quién había moldeado esa imagen perfecta. No tardó en revelarse el secreto: detrás del porte de Leonardo Varela había un nombre casi legendario en los círculos discretos de la sastrería española: don Ernesto Beltrán, un maestro que trabajaba desde un pequeño taller en el barrio de Chamberí, en Madrid. Beltrán había aprendido el oficio de su padre, un artesano que había cosido uniformes para diplomáticos en los años 60. Su filosofía era simple: un traje no se ajusta al cuerpo, se ajusta al alma. Cuando Leonardo era apenas un adolescente, su padre lo llevó al taller de don Ernesto para su primer traje. Aquel día, mientras el sastre medía el largo de los hombros con la cinta de lino, le dijo con voz tranquila: las modas cambian, muchacho. Pero el equilibrio no. Desde entonces, Leonardo no confió su imagen a nadie más. Cada prenda que usó durante las siguientes 3 décadas salió de las manos de Beltrán, cortada a partir de patrones que habían evolucionado con su cuerpo, pero no con la vanidad del tiempo. Cuando Ethan Ward mencionó al sastre en una entrevista, el hijo de don Ernesto lo llamó para agradecerle. Mi padre murió hace 5 años, le dijo, pero estaría feliz de saber que alguien comprendió su silencio. Ward, conmovido, publicó un artículo titulado El hilo invisible, en el que explicaba que la verdadera elegancia no nace del dinero, sino de la continuidad. Leonardo Varela no se viste para agradar, escribió, se viste para recordar de dónde viene. El texto se convirtió en una pieza de culto. Y en medio de la vorágine de elogios y análisis, Ward lanzó una reflexión que desarmó a todos: el error más común de los hombres al vestir traje es creer que deben hacerlo para llamar la atención. Pero un traje es como una buena conversación, su valor está en el tono, no en el volumen. Así comenzó a hablarse de una nueva tendencia, aunque Ward la detestaba: la elegancia negativa. Una idea sencilla y profunda a la vez: no se trata de lo que añades, sino de lo que eliminas. No son los colores ni los accesorios, sino la pureza de él. Corte, la economía del gesto, la decisión de no competir con la propia ropa. Leonardo representaba eso con naturalidad. En las recepciones oficiales, mientras otros políticos lucían trajes de 3 piezas con relojes ostentosos, él aparecía con una sobriedad que convertía su figura en un eje visual. No se destacaba por exceso, sino por quietud. Su elegancia era un silencio que llenaba la sala.
Ward lo resumió así: Leonardo no usa el traje como una armadura, sino como una segunda piel. El traje no lo protege del mundo, lo conecta con él. Con el tiempo, aquella historia dejó de ser un comentario sobre moda para convertirse en una lección sobre carácter. Ethan Ward, invitado a una conferencia en Milán, dijo ante un auditorio lleno: el traje de Leonardo Varela no es importante por su precio, sino por su proporción. Y la proporción no se aprende con el dinero, sino con el tiempo. Vestirse bien es, en realidad, una forma de disciplina. El público guardó silencio. No hablaba solo de ropa, hablaba de la vida misma. El equilibrio que hay en un buen traje, decía, es el mismo que se necesita para dirigir, decidir o incluso callar. La elegancia es la consecuencia natural de la serenidad. Leonardo, mientras tanto, continuaba su carrera diplomática. Nunca comentó nada sobre su fama repentina. Cuando un periodista le preguntó si se consideraba un referente de estilo, respondió con una sonrisa leve: el mérito no es mío. Solo intento que lo que llevo no me distraiga de lo que soy. Esa frase, casi un susurro, fue citada en cientos de artículos. Los sastres comenzaron a usarla como lema. En un mundo de tendencias ruidosas, se convirtió en un recordatorio de que la auténtica distinción no se grita, se construye. Ethan Ward publicó un último texto sobre el titulado La disciplina del silencio. En él afirmaba: la elegancia de Leonardo no está en lo que se ve, sino en lo que no se nota. Es el arte de la contención, la armonía invisible. Su traje es como una pausa en medio del ruido moderno. Aquel ensayo cerraba con una frase que parecía escrita para todos los hombres que alguna vez se miraron al espejo con inseguridad: no necesitas un traje caro. Necesitas un traje que te entienda. Y así, entre el rumor de las redes y los ecos de los titulares, la historia de Leonardo Varela se convirtió en algo más grande que la moda. Fue la historia de un hombre que comprendió que la verdadera elegancia no consiste en impresionar, sino en habitar el propio espacio con serenidad. El traje, al final, no era una prenda. Era una arquitectura moral. Y mientras tanto seguían cayendo en el error de vestir para ser mirados, Leonardo caminaba por los pasillos del mundo con la calma de quien sabe que el silencio, cuando se lleva con dignidad, siempre tiene mejor caída que el ruido.